Muy bien, Guillermo. Bueno, ahora vamos a escuchar al compañero Fernando Muñoz, que es ex legislador de la ciudad, que es defensor de inquilinos en la Defensoría del Pueblo de la ciudad, que sabe mucho sobre el tema, que nos va a ubicar el tema en la historia de la lucha de los inquilinos, y también nos va a hablar específicamente del proyecto. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo, en primer lugar, les quiero agradecer al Instituto Patria por la invitación, por haber organizado esta mesa, por introducir el tema de alquileres, de inquilinos en el Instituto. En particular, necesito hacer un especial reconocimiento al compañero Federico Bernal de este instituto, que coordina las comisiones, porque es por lo perseverante que es, por lo insistente y consecuente que es, y que sé que insistió mucho para que se hiciera este panel, además de llevar de alguna manera la voz también de nuestra política todos los días en su programa en Radio Rebelde. Así que bueno, la verdad que es un tema muy masivo, el tema de alquileres, el tema de inquilinos, y a la vez es una charla relativamente novedosa, porque hablamos muy poco del tema, sobre todo en los espacios políticos. En general lo hablan entre compañeros y compañeras que tienen en particular esa relación con la vivienda, que es a través de un contrato de alquiler. O sea, hablan del problema que tienen. Por eso digo que es novedoso a pesar de ser tan antiguo. Yo elegí esta imagen de la huelga de inquilinos en realidad porque es algo que muchos conocen, porque cada tanto se habla, digamos, de lo que fue la huelga de los conventillos, que como huelga fue en realidad la decisión de no pagar el alquiler, y que prácticamente duró 4 meses, que como huelga tuvo su epicentro cerca del puerto, aquí en la ciudad, y también en Rosario, porque era donde se concentraba en ese momento, muy cerquita acá de lo que era el hotel de inmigrantes, los conventillos. Como huelga también se manifestó porque no existía ningún tipo de relación contractual, digamos. No había ninguna regulación de los contratos de alquiler, por lo que conocemos como contratos de alquiler, no había regulación, no había... por eso las decisiones también se tomaban respecto al precio, y fue en 1907 que se decidió dejar de pagar, sobre todo a partir del aporte activo que hicieron muchas y muchos militantes anarquistas. A veces la concentración de trabajadores y trabajadoras en un barrio, como pasaba en esa época, sobre todo en esta zona, más cerca después de San Telmo, Barracas y La Boca, genera finalmente una reacción organizada, y obviamente que después se empieza a replanificar la cosa, como ha ocurrido también en la dictadura en relación a lo que era la presencia de establecimientos fabriles en la ciudad de Buenos Aires y la cercanía que tenía con el poder en la Plaza de Mayo, y la dictadura decide alejarlo del centro urbano. Pero en realidad había armado un PowerPoint, y veo que es bastante complejo para mí ya manejarlo. Sí hay un dato que se planteó aquí, que lo planteó el compañero Guillermo en la mesa, que curiosamente hace 100 años, por primera vez, cuando en 1917 o en 1921 se trata de regular los alquileres, después de muchos años posterior a lo que había sido la huelga de inquilinos, habiéndose ya conformado inmediatamente a la huelga la Cámara de Propietarios y Arrendatarios. La primera Cámara se conforma luego de la huelga, obviamente para hacer lobby y evitar
derechos, que se reconozcan derechos de los inquilinos, pero bueno, 10 años después hay una primera legislación. Esa legislación justamente tiene que ver con la cuestión de prohibir la restricción a menores de edad en los conventillos e inquilinatos. O sea, era una problemática que hace 100 años se legisló, como tantas otras que se legislaron hace muchísimo y que hoy todavía, sobre todo los que más se benefician con el modelo capitalista, incumplen. Así que digo, bueno, los dos factores principales de ese momento fue el congelamiento, la suspensión de los desalojos. Estamos hablando inmediatamente después de la Primera Guerra, con todas las consecuencias económicas que trajo, y la prohibición de la restricción a menores de edad en los casos de alquileres. Curiosamente, si uno ve las etapas históricas de estos últimos 100 años, vinculadas a la propiedad y vinculadas al alquiler, va a ver que en los gobiernos populares hay avance de derechos, hay reacción de parte de las corporaciones vinculadas a la construcción, a los llamados cámaras de propietarios, a las inmobiliarias, o sea, al sector patronal, y en las épocas más conservadoras, muchas veces en el caso muchos años en el caso de la historia de nuestro país, en las dictaduras militares, hay obviamente un avance sobre los derechos de los inquilinos y una consolidación de los intereses de las patronales. Esto, si uno tuviera que hacer dos fotos de la historia de los 100 años, va a ver, digo, no es demasiado complejo. En los gobiernos populares hay consolidación de derechos de los inquilinos, y en el resto de los gobiernos, que por el sistema que vivimos ha sido los tiempos, digamos, la mayor cantidad de años que nos ha tocado en la historia del último siglo vivir, la de los gobiernos conservadores, hay un avance sobre los derechos de los inquilinos. Por eso las leyes de regulación de los alquileres en general se han discutido en momentos, digamos, de avances, y las leyes o los decretos de liberalización, de decir, bueno, se arreglan entre patrones e inquilinos, entre propietarios e inquilinos, o el mercado inmobiliario, se han dado sobre todo, digamos, en las dictaduras. La década infame, la década del 30, vino acompañada, digamos, no solo de la liberalización de los alquileres, digamos, del fin de lo que había sido esa primaria regulación y suspensión de desalojo que había habido en la época del gobierno popular de Irigoyen, el primer gobierno de Irigoyen. La década infame viene con desocupación, viene con ollas populares, bueno, con lo que conocemos, con una entrega mucho mayor de la economía del país, y también viene con los primeros asentamientos importantes en la ciudad. Justamente se llamó Villa Desocupación, la que estaba ubicada en lo que sería después la Villa 31 de Retiro, que tiene un desalojo muy fuerte en el 35. Hay un desalojo de lo que fue una especie de organismo dedicado a políticas sociales durante la década infame, que entre otras políticas sociales tenía la función de desalojar a pobres, de reprimirlos y desalojarlos. Son los primeros paradores, o sea, esta figura que hoy existe en la ciudad de Buenos Aires, que es una especie de celdas sociales de la gente, de la población, de los hombres y mujeres que están en la llamada situación de calle y que en realidad viven bajo el cielo de Dios, lamentablemente, y no bajo techo, y que por las noches entran en esas especies de celdas sociales llamadas paradores. Los primeros paradores son de la década infame. Era el lugar que se ocupaba este organismo de bienestar social, luego de reprimir los precarios asentamientos que había en la ciudad, de reubicarlos por la fuerza en esos llamados paradores. Recién, con lo que ha sido la llamada Revolución del 43 y sobre todo la década peronista, se produce la gran hecatombe, digamos, para
la cultura propietaria. La gran hecatombe de la cultura propietaria es esta que han sostenido culturalmente hasta hoy y que ha atravesado los discursos de muchísimas expresiones políticas hasta el día de hoy, que es el terror a la regulación, que es el recuerdo de que Perón congeló los alquileres y que Perón suspendió los desalojos. Eso llegó no solo hasta ahora, digamos, estamos hablando 60 años después, pero sobre todo se hacía notar cada vez que había algún intento en los años posteriores, por plantear algún tipo de regulación en los alquileres. Hubo varias medidas que tuvieron que ver con leyes de expropiación que planteó el gobierno peronista, que agilizaron la posibilidad de recuperar terrenos para construcción de barrios, como pasó, conocimos acá en la ciudad de Buenos Aires, en el caso de Los Perales, o el barrio que está ahí en la avenida en Alvarellos y General Paz, que era el barrio llamado Grafa en su momento, porque estaba la fábrica pegada, y era cerca de 1000 viviendas, o pasó en Saavedra, que lo hizo la Fundación Evita. Pero en realidad, para no despegarnos mucho del tema, ahí se produce también una situación novedosa, porque también estaban los que eran las casas de alquiler o los departamentos para alquiler de vivienda o de oficinas, que eran los edificios que conocemos hoy. Recién el régimen de acceso, digamos, a la titularidad, a lo que es la propiedad horizontal, la subdivisión de esos departamentos, se conoce con el peronismo. Antes eran edificios de renta, de alquiler, solamente se alquilaba. Si uno compara el 45, 46 al 57 aproximadamente, va a ver que prácticamente hay 1 millón de hogares más que acceden a la vivienda. Podemos entrar en detalles respecto a también cómo se beneficiaron los sectores, digamos, propietarios que con esa subdivisión pudieron hacer pingües ganancias, pero en general esos sectores son los que menos reconocen, digamos, las herramientas que le dio el Estado, en un momento, digamos, en el 45, donde había mucho reclamo de parte de los propietarios por la suspensión de los desalojos. El 55 esperó un par de años para volver a liberalizar los contratos de alquiler, pero inevitablemente, como pasa con los gobiernos donde las patronales sienten de pertenencia, sienten identificación y sienten que van a defender sus intereses, obviamente que ya en la época de Frondizi se reflejó claramente nuevamente una liberalización. Decimos liberalización cuando, como decía el compañero Guillermo, ya el trato del alquiler se da entre dos fuerzas totalmente desiguales, entre el propietario o su intermediario, lo que es la corporación inmobiliaria, y el inquilino, esa persona, esa familia, que solo tiene que discutir las condiciones con alguien que es dueño muchas veces de muchas más de 2 o 3 propiedades. El movimiento de inquilinos es un hecho en la década de los 60, se hizo muy presente en una variante que encontraron las patronales a fines de los 50, ya el 58, 59, que fue el encubrimiento de lo que eran los inquilinatos con una figura de hotel familiar. La figura de hotel familiar es una figura de la Libertadora, no tiene ningún tipo de legislación porque lo que han logrado es sacarlo de lo que era la ley de alquileres, o sea, no tiene ningún tipo de regulación, no tiene contrato. Si bien la relación de alquiler es mensual, como cualquier inquilino, es una relación mucho más desigual y mucho más violenta, porque al no haber ley, la ley le impone directamente al dueño del inquilinato, el conventillo, que es el que decide en qué momento puede entrar a la habitación familiar, en qué momento puede desalojarlo, independientemente de cómo cumpla o no con las cuotas
mensuales que pagan. Ese fenómeno se da fuertemente en los 60 y de ahí surge lo que fue la experiencia del movimiento de inquilinos peronistas, que en los 70 tuvieron una irrupción muy fuerte, sobre todo en el 73, donde por primera vez ahí yo había encontrado un documento interesante. Digo por primera vez porque digamos, frente a tanta injusticia y tanta desigualdad, por primera vez en el 73 la Cámara de Hoteles tuvo que pedirle formalmente al Congreso de la Nación que dejaran de ocuparse los hoteles. Hay una imagen que tengo muy presente, porque inclusive la Cámara de Hoteles hace referencia puntualmente, que es un hotel que estaba en 24 de noviembre de Alsina, en 24 de noviembre 175, que fue, en realidad más que ocupado, fue recuperado, porque era muy común en los 70 que los encargados de estos mal llamados hoteles, que son inquilinatos encubiertos, maltrataran, digamos, al inquilino y sobre todo, digamos, a las compañeras, a las mujeres, los inquilinos, y por lo tanto en el 73 hubo mucha recuperación de la dignidad, sobre todo bloqueando u ocupando y denunciando, digamos, esa situación en los inquilinatos de la Ciudad de Buenos Aires. De ahí la fortaleza que tomó el movimiento de inquilinos peronistas y luego la ley que se trata en el 73. En el 73 se trata una ley donde se vuelve a incorporar dentro de lo que era el régimen de alquileres también la figura del inquilinato. Aquí hay compañeras y compañeros aquí presentes que viven en situación de inquilinato, que sufren esa situación de inquilinato o que viven en situación de techo gracias a haber tomado la decisión de proteger a sus chicos decidiendo ocupar viviendas que estaban desocupadas. Fenómeno que se dio fuertemente en la ciudad de Buenos Aires en el 82 y en el 83. La dictadura había sido tan agresiva con la población inquilina que en el 80 y 81, para firmar un contrato de alquiler, muchas veces había que pagar 18 meses por adelantado, porque la ruleta financiera era tan atractiva, la posibilidad de juntar unos mangos, ponerlo en alguna financiera y ganar pronto, digamos, poder duplicarlo en pocos meses, que lo que hacían los propietarios era decirle al inquilino: no, dame toda la plata junta si querés que te alquile, porque rápidamente iban y la ponían en una financiera. Eso disparó los precios y los abusos de una manera exponencial, y por eso en el 82, sobre todo, dirías, por poner quizás una referencia, seguramente no es tan así, pero después de Malvinas se comienza a dar todo un movimiento muy espontáneo, poco organizado, de ocupación, de familias desesperadas que ya no tenían cómo poder pagar el alquiler y que por lo tanto comienzan a ocupar casas desocupadas. Eso se vio fuertemente en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad durante 2 años, el 82 y el 83. La llamada incipiente democracia, como se suele decir después de que terminan las dictaduras, en general debaten sobre el empuje ya que le había dado la propia dictadura a la relación de fuerza entre el propietario y el inquilino. O sea, partimos siempre de un piso mucho más bajo, mucho más inferior, para volver a discutir derechos, y eso es lo que pasó en el 84. La ley de locaciones urbanas, que estuvo vigente hasta hace muy poco, que es la ley del gobierno de Alfonsín, es una ley laxa, moderada, muy acorde a lo que se suele llamar la incipiente democracia, que no es otra cosa que las imposiciones de la misma dictadura. La dictadura había dejado corporaciones económicas muy fuertes con movimientos sociales
muy destruidos, que habían perdido muchísimos dirigentes y muchísimos militantes. Por lo tanto, esa discusión que se dio en el 84 en el Congreso, que es la última discusión fuerte que hay sobre locaciones urbanas, sobre alquileres de vivienda, puso en exposición dos proyectos muy diferentes, pero bueno, en realidad las condiciones que había de esa incipiente democrática favorecieron el proyecto oficial del radicalismo, que a diferencia del proyecto que planteaba un peronismo que estaba totalmente despatarrado, anárquico, que había perdido la elección, que tenía dirigentes con posiciones muy contrarias entre sí, sin embargo, presenta un proyecto de ley de alquileres en el 84, que hoy seguramente las cámaras inmobiliarias se espantarían por intervencionista, porque planteaba, es muy interesante ahí la intervención del compañero Luis Rubeo, diputado nacional en ese momento por Santa Fe, que planteaba el tema de la suspensión de los desalojos, concretamente, que planteaba que los contratos debían ser de mínima 3 años, que le ponía un límite a la comisión inmobiliaria o intermediaria, que planteaba el tema de la devolución del depósito actualizado, los 3 años, creo que ya lo dije, por lo menos de contrato de locación, y sobre todo que había una responsabilidad del Estado. Se vuelve a hablar por primera vez en ese debate de la Constitución del 49. Nuestra Constitución, que planteaba la vivienda en función social y no en función del mercado, ni de la renta, ni del negocio, y que Constitución que nos duró 6 años, si no me equivoco, ¿no? Del 49 al 57, 8 años. Recién, digamos, en el 84 vuelve a discutirse en la ley de locaciones urbanas, a confrontar el planteo de la vivienda en función social. Por lo tanto, el proyecto del Partido Justicialista ponía en responsabilidad del Estado el destino de las familias desocupadas. Por eso planteaba una suspensión de los desalojos, porque decía que el Estado tenía que resolver esa situación, insisto, en un marco de una gran explosión, digamos, de los contratos de alquiler y de los pagos de los alquileres a finales de la dictadura y las ocupaciones que se producen después. Esa ley estuvo vigente muchísimos años. El año pasado hubo una reforma del Código Civil y Comercial. Realmente estuvo muy ausente en ese tratamiento que duró, creo que más de 2 años, que finalmente en agosto del 2015 se terminó, digamos, de votar, de publicar el Código Civil y Comercial. Está muy ausente la situación del alquiler de vivienda. Me parece 2 cosas que nos pasa también a nosotros y que nos pasa con el movimiento obrero, por eso era muy importante lo que planteaban los compañeros antes. Hay una tradición muy fuerte de acceso a la propiedad, de derecho a acceso a la propiedad. Hay una tradición muy fuerte de lo que fueron los barrios que construyó el peronismo en acuerdo, en convenio con los sindicatos. Por lo tanto, es muy difícil perforar culturalmente, digamos, la idea de que discutir alquileres más justos puede ser perpetuar la situación de alquiler. Pero la realidad, digo, es que la historia nos demuestra que así como en los 90 algunos hablaron del fin de la historia, o sea, de que no iba a haber más cambios, y se produjo el hecho inesperado del 2001 y el hecho inesperado también del 2003, lo que hemos recorrido en los últimos años. De la misma manera, si hacemos un balance, hoy podemos decir que la situación de alquiler no es una situación a las puertas reversible, porque la misma concepción capitalista hace que en realidad lo que construyen para tener más, no para distribuir entre los que no tienen. Por lo tanto,
esa lógica capitalista hace de que hay un sector que tiene que pelearla desde su reivindicación específica, que es que tiene que vivir bajo un techo todos los días, entonces tiene que discutir si Tomada, no lo digo por Carlos Tomada, si Tomada la vivienda, si falso hotel que en realidad es inquilinato, si conventillo, si poder acceder a un departamento, si no tener que sufrir las condiciones que pone la inmobiliaria y el mercado, y por lo tanto requiere de decisiones que son decisiones políticas, requiere de compromisos políticos, requiere de expresiones que las digan los representantes, los legisladores, requiere que esa discusión entre en los ámbitos políticos y legislativos, porque mientras no entra en realidad, sigue ganando el mercado. Lo que va a pasar seguramente con una jornada como la de hoy, y con esto voy a tratar de terminar, hago referencia a la jornada de hoy porque para muchas compañeras y compañeros que están aquí, que son parte del Frente Inquilino Nacional, y que como los compañeros que se retiraron hace un ratito, seguramente volviéndose a la provincia de Santa Fe, van a volver a su provincia hoy a la noche o mañana, el hecho de que en una jornada hayamos estado juntos en el Senado en una primera conferencia de prensa planteando cuál era el proyecto de nueva ley de alquileres que planteaban las organizaciones de inquilinos, el hecho de que después estuvimos en la comisión donde los senadores firmaron el dictamen para que se pueda tratar en el recinto, el hecho de que hemos estado reunidos con un dirigente de la CGT, con Víctor Santamaría, lo mismo con Hugo Yasky, con el compañero Edgardo de Petri, que además preside la Comisión de Vivienda de Diputados, y que, digamos, podemos estar hoy debatiendo con tantos compañeras y compañeros acá en el Patria. Es un avance bárbaro, extraordinario, pero conscientes de que del otro lado van a jugar muy fuerte, porque si hay algo que el mercado no puede aceptar ni entender, es que con las condiciones favorables que le ofrece el gobierno de los empresarios, nosotros le estemos planteando de ponerle condiciones para regular las relaciones de alquiler y de vivienda. Lo que pasa es que acá hay una tensión que es la tensión de siempre, que es la tensión histórica, y es objetivamente que dentro de un año va a ser muy difícil que los que firmaron contrato hoy puedan, muchísimos de ellos, miles y miles de ellos, puedan seguir pagando ese contrato, porque hoy se está firmando renovaciones de contrato, o sea, para poder vivir 2 años más en el mismo departamento que estoy terminando el contrato de alquiler, se está firmando prácticamente al 100%, porque se firma con un 40% más en la renovación y se pone la cláusula del 15% semestral. Entonces eso se va prácticamente a 100% en 1 año y medio. Y es imposible pensar que en 1 año y medio uno va a poder seguir pagando el doble, digamos, del alquiler. Entonces, digo, se da esta situación de tensión histórica que es donde nosotros tenemos que pararnos y que por suerte, digamos, la decisión de muchas compañeras y compañeros de organizarse, de ser perseverante en organizar un sector que, insisto, tiene tan poco lenguaje en la política, cuesta tanto que la política asuma el lenguaje, digamos, de la problemática del alquiler de vivienda, bueno, digo, que perseveren esas compañeras y compañeros, y para nosotros es importantísimo, porque es lo que puede llegar a sostener que finalmente nuestros legisladores no tengan otra alternativa también que votarlo, independientemente de si sientan pertenencia o no al sector, porque esto es una bomba de tiempo, es parte de la bomba de tiempo que se viene en el bolsillo de los trabajadores de acá a 1 año. Por eso, bueno, yo quería de alguna manera cerrar haciendo referencia a las organizaciones, porque, digo, haber perseverado en 14 provincias que ya están organizados, lo que es el Frente Inquilino Nacional, en una temática tan ausente, digamos, de la agenda política pública,
me parece que hoy empieza a dar su fruto. Lo hacemos en un contexto además donde nos tenemos que comprometer en una construcción frentista, política y social muy amplia, porque hoy el enemigo gobierna con todas las herramientas del Estado, y aparte son ellos mismos los dueños del poder económico. Por lo tanto, necesitamos mucha fuerza social y política para poder dar esta pelea. Bueno, nada más. Muchas gracias.